Me es, me es extremadamente difícil repetir las mismas cosas y responderle o hablarle a las personas que se les ha grabado a fuego en el cerebro una idea y entonces no tienen ningún tipo de apertura para una idea distinta, ni siquiera como experimento, ni siquiera son capaces de decir, deja que hice este, antes de ir ahí a agredirlo y tal. Entonces me es difícil dar una explicación para esos cubanos que crean que realmente Fidel Castro, con unos periqueros en un yate robado, porque no lo pagaron, lo sacaron de un dealer y no lo pagaron. El Granma todavía se debe. Déjenme decirle que el Granma no se ha pagado todavía. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. Que un tipo con unos periqueros en el Granma haya entrado a un sitio, en una isla, con un ejército, con una aviación, con una marina, y que este tipo y sus periqueros hayan derrumbado todo ese ejército. Me cuesta trabajo creer que ustedes todavía crean eso. Me cuesta trabajo creer que ustedes crean que los discursos esos de no sé cuántas horas, donde lo que hacía era dar vueltas sobre lo mismo y hablar salvajadas y de manera primitiva describir la destrucción que iba a hacer, porque él se metía en todo. Él destruyó parte por parte. Ministro de Agricultura lo destruyó, ministro de Economía lo destruyó, ministro de Construcción, él fue destruyendo parte por parte, porque ese era su mandato, esa era su orientación, es para lo que lo colocaron ahí. Fidel Castro y toda su pandilla de gángster fueron colocados por Rockefeller, por la CIA, por la agenda en ese momento norteamericana en Cuba. Me cuesta creer que todavía cubanos que han sido víctimas de la dictadura se pongan a decir, no, pero Fidel sí tuvo cojones, no, que si no sé quién sí tuvo cojones, y se batió con los casquitos, y se alzó en la sierra. ¿Ustedes de verdad creen que si 12 sapingos se alzan, o 12, 82, los que sean, se alzan en la sierra, y les tiran un ejército con blindados y aviación, ustedes creen que en la islita de mierda que es Cuba esa gente iban a sobrevivir? Me da lástima, pero también me irrita un poquito porque me preguntan lo mismo, con el mismo encabezamiento. Es que tú tienes que hacer lo que hizo Fidel. No, señor, yo no tengo que hacer lo que hizo Fidel porque yo no soy un asalariado de la CIA, ni tampoco soy un hijo de un millonario, ni tampoco soy un rascatabla que andaba con una pistola en la cintura, con una bandita en la universidad, ostentando de mi caja y de mi dinero, y que haya sido escogido para esto. Como pudieron haber escogido a Fidel, pudieron haber escogido a cualquiera. Dese en cuenta que uno de los pocos políticos que habían en Cuba, de esos políticos que se mencionan muy vagamente, con un historial de honestidad, que de verdad querían hacer un trabajo para su pueblo, no existen, o fueron eliminados o se eliminaron ellos mismos. Chivas, por ejemplo. Chivas fue un gran político cubano del Partido Ortodoxo, aunque no me gusta nada el Partido Ortodoxo, pero bueno, Chivas fue un hombre honesto que intentó demostrar la corrupción. Le hicieron una mala pasada no organizada por el gobierno que estaba en ese momento en Cuba. La mala pasada que le hicieron a Chivas fue organizada por la CIA, porque Chivas estaba yendo en contra de la agenda y quería sacar a Cuba del carril de la programación que hemos estado sufriendo hasta ahora. Y bueno, ya vieron ya que él, vergüenza contra dinero, él se suicidó en un show en vivo en radio. Por ir para allá, todo ese cuento, o sea, ustedes los que me están preguntando y me están insultando y todo eso, diciendo que estoy loco y todo eso, ustedes de verdad, ustedes de verdad se creyeron eso de que el enemigo del norte y que Cuba tenía que coger casi todos sus recursos para dedicarlo a crear un ejército inoperante que no iba a servir porque Cuba nunca iba a ser invadida después de entrar en la agenda. Ustedes se creyeron que un ejército de las MTT con unas ametralladoras que se llamaban PPSH, que cuando se caían al piso disparaban todas las balas al cargador y a estas escopetas le decían mata compañero. ¿Ustedes creen que ese ejército por el que ustedes pagaban 40 centavos mensuales de las MTT iba a poder contra el ejército americano? Entonces, ¿para qué un gobierno gastó tantos recursos en tanto ejército, en tantas armas y tantos medios en aquellos tiempos? Ahora no. ¿Para defender a Cuba de qué? Era para defenderse él mismo. Todo ese ejército, todos esos medios que él puso ahí, él los puso porque si algún día la población se daba cuenta de esto que yo estoy tratando, que ustedes se den cuenta. Él iba a tener su ejército para eso. Ejército que después le sacó millones. Porque la Operación Carlota, operación de la CIA en Angola, para defender los pozos de petróleo de la Shell, de la ESO y de Enron, creo que se llama. No, Exxon, perdona. De la Exxon, la Shell y la otra que dije. La Operación Carlota le pagaban $2 millones mensuales a Fidel Castro por mantener a sus esclavos ahí. Porque ¿qué pasa? A los americanos no les convenía hacer una intervención militar en Angola para proteger sus pozos de petróleo, porque como Angola era un país que se estaba derivando hacia la izquierda, con un líder guerrillero que era alumno y amigo de Che Guevara, que se llamaba Jonas Savimbi, que Fidel Castro nos los hizo aparecer a nosotros como enemigos, que efectivamente era un enemigo, pero era un alumno de Che Guevara, pero por intereses personales de Fidel Castro, él hizo aparecer como que Jonas Savimbi era el enemigo, y él fue para allá
como un mercenario de la CIA con media población cubana que se exterminó en Angola a proteger los pozos de petróleo. ¿Qué pasa? Cuando se acabó la protección de los pozos de petróleo, que los americanos le dijeron a Fidel Castro, ya retira a tus tropas de Angola, que ya Angola está segura, ya nuestros pozos y nuestras inversiones están seguras, ha terminado aquí tu misión. A Fidel le gustó el dinerito que le entraba por tener a sus esclavos cayéndose a tiro en Angola. ¿Y qué hizo? Mandó a sus generales a empezar a robar de la economía de Angola diamantes, marfil, drogas, oro y muchas más cosas que trajeron a Cuba, que sirvieron para ir directo para la economía personal de los Castro, porque ni siquiera se usó en ningún tipo de inversión o desarrollo en Cuba, porque todo el poco desarrollo que hubo en Cuba fue cuando los americanos le dieron luz verde a Fidel para que se alineara con la izquierda y el comunismo, utilizaran a los rusos como tontos débiles y ellos ahorrarse la manutención de esa colonia. O sea, ellos le dijeron a Fidel Castro, fleteale a los rusos te van a dar petróleo, te van a dar todo, seguimos con el proyecto y nosotros nos ahorramos los medios y la economía de tener que mantener a la isla de Cuba, porque eso sí, había que mantener a la isla de Cuba, porque la isla de Cuba, según el programa, iba a ser una isla en menos de 10 años improductiva, y lo fue. En los años 60 ya Cuba era un país improductivo, en los años 70 ya Cuba era un país mantenido, y en los años 80, finales de los años 80, ya Cuba era un país decadente, sin mantención y sin producción. ¿Ustedes creen que Fidel, el que estuviera ahí, si él iba a ser el líder de una población, ustedes creen que él, por su propia voluntad, iba a decir, acaba con toda la fábrica, acaba con todos los negocios, acaba con toda la clase media, quita todas las inversiones, decomisa todo el dinero, decomisa todos los medios de producción y haz que este país sea completamente improductivo? ¿Ustedes creen que él iba a querer eso? Personalmente no, él solo siguió las órdenes de su programa, señores. ¿Ustedes creen? A ver, es que es muy difícil, ya voy a contar ya por me aburrir. ¿Ustedes creen ustedes creen en el bloqueo? ¿Ustedes creen eso que Cuba estuvo bloqueada? Señor, si Fidel Castro en los años 70 o 60 hubiera aprovechado que la URSS tenía, la Unión Soviética tenía la tubería gorda de envío para Cuba, de lo que hiciera falta, ¿ustedes creen que Fidel no hubiera dicho, pues mándame un camión, mándame camiones, mándame tractores, mándame herramientas, mándame equipos de soldadura, mándame equipos de metalurgia y deja que los cubanos inicien sus propias industrias, sus propias fábricas? Que eso ha pasado incluso sin servicio, sin tener nadie que te mande nada. En Cuba siempre ha habido mecánico, siempre ha habido constructor, siempre ha habido fundidos de plástico, siempre ha habido fundidos de aluminio. Los cubanos, a pesar de toda esta traba maquiavélica que se ha desarrollado planificadamente sobre la dictadura cubana, han creado empresas, han creado negocios, han ganado dinero. Los cubanos son estamos teniendo como un entrenamiento de élite de sacar aceite de un ladrillo. Eso es lo que hacemos los cubanos, sacar aceite de un ladrillo. Y entonces, ¿ustedes se imaginan qué fácil hubiera sido para Castro decir, los agricultores que siembren lo que quieran, los precios que nos ajuste la demanda? Todos los constructores, todos los empresarios, todo el que quiera hacer un negocio de construcción, de bienes, de servicios, le está permitido hacerlo. Pero no, enseguida lo prohibieron. Enseguida le fueron arriba hasta el que tenía un simple puesto de batido y frita. Le quitaron el puesto de batido y frita. Como mismo le quitaron el puesto de batido y frita a uno. Le quitaron la fábrica de neumáticos al otro, la fábrica de lado a otro, la fábrica de no sé qué, las tierras. Quitaron todo. ¿Usted qué interés puede haber tenido Fidel Castro en degenerar su propio país? Si él podía haber vivido mejor 1000 veces de lo que supuestamente vivió, si hubiera tenido una nación próspera. Porque Fidel Castro era un empleado. Ese que ustedes creen que derrotó la marina y la aviación de Batista, ese que ustedes creen que llegó con los 82, los no sé cuántos periqueros por alegría de Pío, acabó con todo un ejército de una nación, un ejército nacional. Ese que ustedes creen que eliminó o convenció a altos oficiales, a militares, a policías, que eran buenos, que estaban haciendo su trabajo, que estaba funcionando Cuba como una república. ¿Ustedes creen de verdad que Fidel pudo contra toda esa gente? ¿Ustedes creen que Fidel pudo controlar 11 millones de personas? Tiene una gran oficina detrás, tuvo una gran oficina detrás dictándole cada paso para la programación mental degenerativa cubana. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Fidel no es la gran cosa. La dictadura no es invencible. La historia que nos han contado está completamente torcida. El problema que tenemos los cubanos es que tenemos completamente cerrado, con 1000 candados, las puertas de aprender algo nuevo o de cambiar el dogma que tenemos instalado en la cabeza.